cuando uno piensa en ecosistemas, el ecosistema de innovación de Concordia en este caso y de emprendimientos, uno piensa en las instituciones y va mucho más allá de las instituciones. El enfoque de ecosistema que se usa técnicamente también tiene que ver con las fuerzas y con las cosas que pasan transversales a las instituciones que están en el ecosistema. Cuando ayudé a otros municipios a hacer mapeos de ecosistemas, me pasaba mucho que lo primero que pasaba era el llanto, ¿no? Che, ¿cómo vamos a generar emprendimiento con esta inflación, con esta incertidumbre? Bueno, todos sabemos la cantidad de variables que existen que van en contra del desarrollo, ¿no? Y que si no estuviesen podríamos hacer muchas mejores cosas o cosas más simples. Pero una frase muy linda es que a este tipo de encuentros se viene ya llorado, ¿no? Hay que llorar de la puerta para afuera, y acá lo que tenemos que pensar es realmente qué podemos hacer, ¿no? Porque el llorar te deja en un punto en donde sos víctima, ¿no? Y hay algo que pusiste en tu presentación y que creo que es el enfoque de este encuentro, es que acá lo que queremos es crear y cambiar realidades y hacer cosas que nos hagan felices, ¿no? Entonces, como paso siguiente, yo les quiero contar un poco qué sí está pasando en este ecosistema para que nos pongamos contentos y veamos las cosas que están sucediendo. Uno de los factores importantes de un ecosistema que tenemos que trabajar como ciudad es el capital humano. Por suerte, la primera charla de Mirko nos dejó clarísimo que en la ciudad hay opciones. Tenemos 2 universidades nacionales con carreras ligadas a la tecnología. Algo interesante que está sucediendo, la nueva carrera la nueva Tecnicatura de Desarrollo Web que lanzó Administración, es un gran hito para la ciudad. La Tecnicatura en Programación de UTN acaba de terminar un proceso que hicimos de la MUNI, de un formador de formadores, en donde los instaba a los docentes a innovar pedagógicamente y nada, surgieron cosas espectaculares, aulas invertidas, bueno, todo lo nuevo en metodologías pedagógicas que se vienen, así que está habiendo una evolución en la educación formal, que eso es buenísimo para nosotros. Pero también hay otras cosas, Concordia Programa, por ejemplo, que es un programa espectacular que surgió de la ciudad y que ahora está a nivel nacional. Y ahora hay una nueva institución que se creó, Polo Tecnológico de Salto Grande. ¿No vino Gustavo, no? El Polo Tecnológico de Salto Grande es una gran noticia para nosotros. Está en estado de nacimiento todavía, pero cuando me lance ese polo con el presupuesto que puede tener, creo que van a venir cosas impresionantes de ahí. Así que en el sentido de capital humano, creo que hay una evolución y creo que se vienen cosas muy interesantes, ¿no? Después, en financiamiento de políticas públicas, algo interesante que está desde el año pasado es la nueva Ley de Economía del Conocimiento. Para los que no saben, es una ley para las industrias del software, robótica, biotecnología, aeroespacial, básicamente las industrias que usan el talento como principal materia prima. Y esa ley es muy benigna en un montón de aspectos, así que es un incentivo gigante para que también las empresas tradicionales empiecen a migrar ahí, ¿no? Estamos hablando de 15 puntos menos de impuesto a la ganancia, estamos hablando de un 60% de reducción de cargas fiscales y sociales, estamos hablando de muchísimos beneficios. Digo, tenemos jugadores en la ciudad que nos pueden hacer muy fácil acceder al financiamiento público si tenemos un proyecto sustentable, y doy fe que se lo puede conseguir. Entonces el roce ese de che, ¿de dónde saco la plata? Ya me parece que no es tanto una excusa con lo que está sucediendo a nivel global. Y bueno, CAFEX también, no sé si vino alguien de CAFEX, tiene el fondo multisectorial del aeropuerto, es interesante. El aeropuerto también va a ser un gran hito para el ecosistema. Creo que cuando suceda eso en 2-3 años, esperemos que esté en funcionamiento, va a ser algo muy interesante. Pero también hay préstamos de CAFEX que bajan por el préstamo BID de $15.000, así que hay fondos y hay financiamiento para hacer este tipo de cosas. Y por último, antes de entrar al plato fuerte, el tema de la vinculación entre los actores me parece que es una fuerza importantísima del ecosistema, y cuando hablábamos con varios de ustedes es como el rol más importante que tenemos que hacer, ¿no? Cómo nos conectamos y cómo hacemos que en eso de chocarnos se empiecen a crear sinergias. Esto es un gran ejemplo, así que felicito al foro y a Sodeco por estar lográndolo. Como decía, en el ecosistema las instituciones de apoyo son instituciones de apoyo. Los que realmente tienen que salir a jugar el partido en la cancha son los empresarios, los emprendedores, que son los que tienen que crear el valor. Y de alguna forma
todas las nuevas teorías de ecosistemas hablan de que se necesitan líderes empresariales y emprendedores para que lleven a ese ecosistema a buen puerto, y es un poco lo que quería que charlemos hoy con dos emprendedores que tenemos en la ciudad, entre muchísimos otros que hay. Hoy viene Pau y Cuaco y Marcelo de Concepción de Uruguay, para que empezamos a ver cómo esto de crear desde Concordia, ¿no? Se puede crear cosas, qué locuras podamos hacer. Así que bueno, vamos a escucharle ahora a Paola Ferreira. Bueno, me presento como una contadora reinventada en el mundo digital y desde 2018 que me lancé al mundo emprendedor, porque abandoné básicamente mi profesión tal como la había conocido en la facultad, y un poco lo que decía Mirko del sistema formal de educación. Sentía que no me estaba siendo representada, y bueno, inicié este camino emprendedor sumergiéndome, conociendo nuevas metodologías ágiles de manejar empresas, porque siempre vine del mundo empresarial corporativo. Y bueno, ahí es como empiezo a emprender de una manera casi tradicional, volcando mi talento profesional al mundo emprendedor, pero sentía que también me quedaba corta. Así que, la vida fue sucediendo, fui mamá y me iba mudando muy seguido de ciudad. Entonces dije, tengo que crear algo en el que pueda llevarme mi negocio en el bolsillo, y así nace mi marca personal, o mi marca GestionApp, que al principio nace como una consultora online para ayudar a las pymes y emprendedores a la gestión interna. Pero yo seguía sintiendo que estaba en un modelo de negocios digital, porque brindaba todos mis servicios online, pero conectada todavía al modelo tradicional de intercambiar tiempo por dinero, porque básicamente mi negocio funcionaba gracias a mi tiempo. Y bueno, ahí fui metiéndome cada vez más. Yo estoy vinculada al mundo digital desde el 2014, empecé a trabajar en una web factory, aprendí a programar web, y ahí me enamoré de la creación de negocios digitales y a impulsar todo lo que eran básicamente e-commerce. Así que bueno, fue mutando mi misión y un poco, no me presenté en mi formación académica, pero soy especialista en costos y gestión empresarial, y después estudié coaching ontológico. Al abrirme a esa nueva disciplina del coaching, ahí entro a hacer un viaje bastante interesante de autoconocimiento, y dije, estas son las habilidades que necesitan los nuevos líderes. Y bueno, una misión personal mía fue poder ayudar a más mujeres. Me sentía muy representada yo misma por el hecho de ser mamá. Un poco el sector femenino, del emprendimiento femenino, tiene mucho por conquistar todavía, porque de los emprendimientos hoy activos a nivel mundial, 1 de cada 3 son liderados por mujeres, pero tenemos todavía que resolver una desigualdad de género, que es: las mujeres todavía ocupamos más de 3 veces el tiempo que ocupan nuestros pares masculinos en tareas del cuidado y domésticas. Entonces ahí nace un poco también mi misión y mi visión de poder fortalecer el liderazgo femenino en el mundo de los negocios, y básicamente desde ese lugar es que creé un ecosistema digital de capacitación para mujeres y ayudarlas a liderar desde la estrategia, para fortalecerlas con mayor confianza. Porque, me faltó ahí unas presentaciones. Uno de los desafíos que tenemos como mujeres en el mundo de los negocios es acceder a más capital, que acá Pedro lo contaba como una gran oportunidad, pero sí sigue pasando que las mujeres no conocen, tienen más dificultades para acceder al financiamiento, por una cuestión de que todavía en nuestro país, en Argentina, la representación de las mujeres en los emprendimientos sigue siendo de baja complejidad. O sea, hay muy poca incidencia de mujeres en emprendimientos de base tecnológica como startups. O sea, están liderando están en la base, no están tanto en la dirección. Y ese es otro de los desafíos también, la transformación digital, que viene muy de la mano con el mindset o la mentalidad, la nueva mentalidad que tenemos que cultivar las mujeres. Mi ecosistema digital está formado por eso, por academias de gestión de negocios para mujeres. Tengo bastante presencia digital en muchos canales de comunicación, en YouTube, en podcast.
todo el ecosistema de canales de comunicación y de presencia digital ha hecho que yo pueda posicionarme como más experta. Y hoy estamos en un mundo de la comunicación uno a uno. Yo no podría comunicarme con mi comunidad si no estoy yo, digamos. Me gusta estar muy presente, tener un vínculo cercano, creo que ese es uno de mis valores. Entonces la marca se crea desde ese lugar, desde mostrarme más cercana, y bueno, ahí romper un poco de las barreras, porque el mundo digital, y esto es parte también de lo que necesitamos las mujeres para dar visibilidad a nuestros productos y servicios, a nuestra propuesta de valor, es esto, el acceso a Internet. Hace 2 años Concordia no tenía acceso a Internet en la mayoría de los barrios, entonces hay ahí también una brecha que ir solucionando y que ir acortando para hablar de igualdad realmente sobre la mesa y que todas tengamos posibilidades. Hoy prácticamente para abrir un negocio digital las barreras de entrada son muy bajas y bueno, hay que crear mucho diferencial también. Otra cosa que me interesa mucho de tu emprendimiento es el tema de las colaboraciones. Hablamos muchísimo de ecosistema, hablamos mucho de que hay que colaborar y no competir, y yo veo que en una de las bases del crecimiento de tu modelo de negocio es poder estar con otras emprendedoras que hacen lo mismo que vos o cosas muy parecidas, complementándote, ¿no? Sí, tal cual. Las colaboraciones en formatos de alianzas o también, hoy yo tengo un equipo freelance que no necesariamente tenemos que estar todas juntas, como decía Mirko, podemos estar en salas virtuales, seguir hablando y seguir trabajando cada uno en remoto. En el mundo emprendedor hay mucha comunidad, mucha amistad, porque sabemos los esfuerzos, sabemos los obstáculos, es un camino lleno de obstáculos el emprender, entonces eso creo que es un gran plus. Bueno, ahora con nosotros un reciente repatriado a Concordia, Joaco, que nos va a contar 2 emprendimientos tecnológicos que está llevando a cabo desde la ciudad, y que era muy interesante poder escucharlo hoy. Bueno, buenísimo, muchísimas gracias Pedro, muchas gracias a todos y la verdad que un gusto poder estar acá. Yo me voy desde Concordia para estudiar, estudio Economía Empresarial en la Universidad de Itela, en Buenos Aires, y me uno a un fondo de inversiones de 3 ex JP Morgan que había armado un fondo en Argentina para invertir en distintas empresas de Latinoamérica y de Estados Unidos. Si se acuerdan, principios del 2008, las bolsas carísimas, después finales de 2008 se derrumba el mundo, fue una experiencia espectacular que es para otra charla, pero básicamente ahí saco la paciencia y la resiliencia que después empezás a utilizar siempre como emprendedor, ¿no? En ese camino me doy cuenta que estaba buenísimo entender las finanzas de una empresa y entender el valor en la bolsa de las empresas, pero quería tener impacto dentro de las empresas. Y para hacer eso me interesaba, había 3 empresas en el mundo que me interesaban, 3 consultoras. Intento entrar en McKinsey en Argentina, no puedo. Segunda ventana de intento era después de hacer un MBA o un máster en administración. Y bueno, tratando de conseguir esto, digo, bueno, me voy a Estados Unidos, me voy a ir a California, a Los Ángeles, y hago un máster en administración en la Universidad de California en Los Ángeles. Y después, en ese proceso de hacer el MBA, logro entrar a BCG, una de estas 3 consultoras de negocio que a mí me gustaba. Entro en las oficinas de México, estoy después de los 2 años en California, vivo 2 años en México. Al principio muy orientado en el sector de finanzas, pero de a poco metiéndome en el sector digital. Cada vez más, y además, bueno, el mundo iba evolucionando a lo digital y cada vez aceleraba más toda la transformación digital y los grandes elefantes empresariales tratando de moverse a la velocidad que se movían chicos en un garage, ¿no? Era una locura tener las reuniones cuando vos estabas sentado en un banco discutiendo cómo iba a ser la evolución del mundo digital y el miedo que tenían quizás a pequeñas empresas que estaban naciendo, disruptivas digitales, de que iban a decir, che, este es el futuro de FinTech, ¿cómo nosotros podemos competir? Bueno, si te das vuelta tenías departamentos de tecnologías súper viejos, súper estructurados, súper lentos, que no trabajan de manera o con agilidad, no tenían los lenguajes de programación necesarios, entonces ya acaba de venir cambios enormes y va a haber una posibilidad gigante. Empiezo a meterme entonces cada vez más en lo digital, ayudamos en la transformación digital en un banco en México, después otro en Chile, ayudo en la transformación digital a Santander acá en Argentina, creamos una billetera virtual que compite con Mercado Pago, que es liderada por Prisma, entonces estuvimos en varios
varios proyectos digitales muy interesantes, y creo que la cúspide de estos proyectos digitales es cuando el G20 es en Argentina. El G20 tiene grupos de afinidad que son los que le proveen contenido para poder discutir, y el más importante es el B20. El B20 es la voz empresarial de los países del G20. Y el B20 aporta en cada G20 un set de papeles, un set de documentos que tienen contenidos para discutir. En el año que fue el G20 en Argentina fueron 7, y hay uno en particular que era el de economía digital, que lo lidera BSG, y me toca liderarlo a mí desde BSG. Y fue un proyecto que me voló la cabeza, porque la mesa chica para poder discutir esto, estábamos con Google, con Facebook, con Siemens, con Volkswagen y 3-4 empresas más, y después en la mesa grande había 150 empresas de las que se les ocurra, había bancos, aerolíneas, telefónicas, productoras de contenido. Y vos te das cuenta con la pasión, con la necesidad, con la urgencia que esas empresas discutían estos temas digitales y cómo empujar la economía digital en el mundo. Pues decía, es por acá, claramente es por acá. Veíamos, por ejemplo, discusiones, incluso graciosas, que vos te das cuenta que iban a cortar el futuro del mundo digital. Una que me acuerdo de intermediarios y responsabilidades de intermediarios, en donde, por ejemplo, dueños de contenidos como Disney decían, che, si en YouTube hay un video que infringe mis políticas de copyright, vos sos responsable. Y Google del otro lado diciéndoles, che, mira, no, la verdad que yo soy una plataforma donde los usuarios son los responsables. Entonces ni siquiera eso estaba cortado, y cómo eso iba a evolucionar para adelante. Yo quiero meterme en este mundo y quiero, además de empujarlo de manera, a través de una consultora, más allá de hacer PowerPoints, quiero embarrarme las manos, quiero ser yo también el que empuje de mi forma, con un granito de arena, y meterme en lo digital. ¿Por qué no lo formalizamos siguiendo ejemplos de otros países? Y ahí creamos la primera startup que se llama Tribu, que es una empresa, una plataforma de carpooling de larga distancia. En enero del 2020 renuncio a BSG, consultora que fue mi sueño entrar, para dedicarme a una startup de viajes compartidos de larga distancia, donde el chiste era compartir en un espacio reducido, tiempo, 4 o 5 horas con una persona, compartir el mate. Bueno, saben lo que siguió, ¿no? Marzo de 2020, pandemia. Concordia es mi lugar en el mundo, siempre supe que iba a volver, no sabía cuándo. Dije, ¿por qué no? Vamos a probarlo. Entonces tenía, típico medio, che, ¿el internet va a andar bien o no? ¿Se corta? ¿Qué pasa si se corta en medio de una llamada? ¿Qué pasa? Y bueno, vamos y lo probamos, vamos a hacer el piloto. Entonces me vine, me alquilé un departamentito y empecé, o seguí el proyecto Dominicana desde Concordia. Salió espectacular. Salió bárbaro, y además que el proyecto iba bien, yo cerraba la computadora y estaba acá, con familia, amigos, todo lo lindo que tiene esta ciudad, ¿no? Lo fácil, lo cómodo que es. Entonces dije, sí, la verdad, termina este proyecto y creo que me quedo. Entonces, diciembre del 2020, termina el proyecto con Dominicana, le digo que yo no quiero seguir más, ahora sí me voy a dedicar a emprender. Y empiezo a reactivar Tribu de a poco, porque la pandemia todavía no había terminado de recuperarse. Y en paralelo, con la persona que ahora sí estaba en el equipo de Tribu como tecnología, el sitio de tecnología, empezamos a pensar nuevas ideas. Estuvimos 2 meses discutiendo distintas ideas y distintas fricciones, y ahí es como empezamos Cuna, que es una plataforma de monitoreo de campos de arroz por satélite, que ahora podemos contar un poquito más. Pero básicamente ahí yo me doy cuenta que había un montón de cosas para hacer acá, un montón, porque hasta relativamente poco, las personas con las capacidades para resolver problemas usando tecnología generalmente estaban en las ciudades grandes. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué problemas solucionaban? Y solucionaban sus problemas. Che, la comida no viene rápido. Bueno, me creo un Rappi, un Pedido Ya, un Uber Eats. No encuentro taxi, Uber, Didi. Quiero irme a otra ciudad grande, pero no me va la onda de hoteles, Airbnb. En cambio acá, los problemas que encontramos acá, como por ejemplo, che, la Rosera, hay 1000 hectáreas inundadas y hay que caminarlas, y cada vez que vos pisás es incómodo, la bota se llena de agua, es difícil, no llegar a todos los lugares, entonces no sabes dónde está seco. Bueno, es un problema que nadie veía en las ciudades grandes. Sin embargo, es un problema cuya solución económicamente significa un montón de dinero, es un problema súper relevante y que está buenísimo y súper divertido de resolver. Entonces dije, che, me voy a quedar y vamos a tratar de encontrar este tipo de problemas para ir tratando de ponerle tecnología para resolverlos. Y así es como está Tribu por un lado, que ahora podemos ver un poquito más, y Cuna.
Una es una startup que resuelve tiene 5 casos de uso, cada uno tratando de resolver un problema distinto en el cultivo. El primero es el monitoreo de riego. Podemos entender dentro de una rosera dónde hay zonas secas, y eso entonces ayudamos a corregirla y tiene un impacto en el rinde que es gigante. El segundo, podemos ver el contenido de clorofila de las plantas de arroz, y al poder hacer eso entendemos focos de estrés, entendemos también cómo priorizar los recorridos a campo. Tenemos modelos de rendimientos objetivos donde nosotros conocemos para distintas variedades de arroz y distintos niveles de productividad cómo se mueve la clorofila a lo largo del ciclo del cultivo. Entonces, cuando la clorofila real que vemos por satélite está por abajo de la curva, podemos tomar decisiones o por lo menos recomendar toma de acciones para corregir. El cuarto caso de uso es un mapeo de rendimiento de campo. Podemos estimar 30 días antes de la cosecha cuánto arroz va a tener el productor. Y por último, humedad de grano. Podemos entender antes de cosechar la humedad que tiene el grano. Y con eso podemos optimizar el recorrido de cosecha de los productores, porque ahí hay un trade-off que es complicado, que es cuanto más húmedo el grano, más caro, más merma tenés en el camión y más caro el secado, pero cuanto más seco está el grano, más fácil se quiebra y menor calidad. Entonces tenés que cosecharlo en la humedad óptima. Entonces, esto es un ejemplo de cómo nosotros vemos un campo. Acá es muy gracioso porque vos ves el campo, esos son 200 hectáreas más o menos, y ves que hay zonas que estuvieron durante bastantes semanas secas, ¿no? Y si bajamos a la próxima slide, esto sigue el tiempo y ves que hay zonas donde están marcadas con la diana blanca que siempre estuvieron secas. Y cuando empezás a rascar un poquito, decís, che, pero ¿por qué siempre estuvo seca ahí? ¿No le daba el caudal al pozo? No, sí le daba. ¿No tuviste problemas de nivelación? Sí, pero ya lo sabíamos y debería haber llegado. Empezás a rascar y terminás entendiendo que la respuesta es simplemente que la entrada del campo estaba lejos. El dueño del campo, que tenía varios de estos lotes en distintos lugares, nunca fue. El aguador, que no tenía forma de llegar a las zonas secas, sino era atravesando todo el campo, iba poco, o iba hasta cierto lugar y las veía de lejos, además un aguador con poca experiencia. Entonces el problema era simplemente que no se caminó. Básicamente el rinde acá, por haber tenido este problema, fue de las zonas rojas de 6.400, 6.100 kilos por hectárea, cuando en las zonas verdes tuviste 7.500. Esto, cuentas rápido, son un delta que dejaste sobre la mesa de 75 toneladas, son 2 millones de pesos solamente en este lote. Entonces, este tipo de problemas son los que nosotros estamos buscando resolver y que me incentivan a quedarme hoy acá, ¿no? Hay tantas oportunidades para trabajar desde acá y hay tantas cosas que hoy se pueden aprender desde acá que no tenés límites. O sea, como decía, hay un montón de gente trabajando afuera. Yo tengo unos amigos muy cercanos trabajando para empresas en Silicon Valley. Entonces, no es solamente que ganan en dólares, no es solo eso. Está trabajando con las metodologías más avanzadas, las formas de trabajo más avanzadas, con los lenguajes más avanzados, con las cabezas más brillantes en el mundo de tecnología desde acá. Perfecto, y eso también tiene que ver mucho con un cambio de mentalidad, ¿no? Y que hablamos mucho que una de las ideas de este panel era el tema de la autoestima y la confianza que cada uno se tiene para atacar problemas o oportunidades que parecieran que van más allá de uno, ¿no? Porque hay cosas que el cerebro dice, che, no puedo resolver algo tan complejo, o no puedo exportar, o no, cada uno tendrá sus techos, ¿no? Así que bueno, esa es un poco la idea. Y ahora, un poco en el ecosistema, lo que hicimos fue ver la parte de los emprendedores, y Marcelo nos va a contar un poco sobre los empresarios, que son otra parte importantísima del ecosistema. Muchas gracias por la invitación. Un poquito de historia personal. Yo hace 5 años que me radiqué en la provincia de Entre Ríos. Soy oriundo de la provincia de Córdoba y empecé a trabajar en tecnología en el año 79. Con lo cual he visto muchas cosas hasta el día de hoy y hemos llegado a algunas conclusiones. Soy egresado de la Universidad Católica de Córdoba en el área de Administración y Economía, y en la Universidad Pascal en el área de Sistemas, y he tenido la suerte de cursar posgrados en Berkeley de Management, en la Escuela de Organización Industrial de Madrid en lo que tiene que ver con evaluación de proyectos y finanzas, y actualmente me siento honrado de poder estar terminando un posgrado de Ingeniería de Software en la Universidad Autónoma de Entre Ríos, de la cual soy docente. Yo me permití, cuando me invitaron acá, ponerme de otro lado del mostrador, del lado de la empresa,
pero no tanto ya de la empresa del Silicon Valley, sino también de la empresa nacional con todos sus problemas. Habida cuenta que nosotros en nuestra empresa tenemos contacto con empresarios regionales y nacionales, que casi todos nos manifiestan sus mismas inquietudes a la hora de poder contratar tecnología. Y en función de eso tratamos de armar esta presentación basándonos un poco en ese pensamiento del empresario medio o del empresario pyme argentino que duda o no tiene muy claro a la hora de contratar los talentos, pues cómo le van a generar valor a su compañía. Todos los empresarios con los cuales tenemos relación habitualmente nos plantean siempre lo mismo: quiero vender más. Y nos miran a nosotros como diciendo cómo con la tecnología que le vamos a comprar nos van a ayudar a vender más. Y nosotros sabemos de que sí, pero es un proceso que tenemos que hacer de manera conjunta y es un proceso que tiene que ir concatenando otro tipo de actividades que vamos a ir viendo ahora. El efecto mariposa fue instituido allá por el 63. Un meteorólogo se planteó la siguiente pregunta: si el aleteo de una mariposa en Singapur podía afectar un huracán en Carolina del Norte. La conclusión fue que sí, y haciendo una síntesis de esto, se lo denominó efecto mariposa y lo llevamos hoy, al día de hoy, al mundo empresarial, al carácter impredecible de todo. No podemos predecir el clima. El año pasado tuvimos un cisne negro que fue la pandemia, que también nos hizo cambiar los planes de negocio, los planes de estrategia, todo lo que teníamos pensado para el año a nivel empresario, a nivel tecnológico, fue cambiando. Un efecto mariposa, un efecto probable de los planes de marketing. Nadie me puede asegurar a mí que un plan o un presupuesto de marketing que se piensa en el mes de enero se ejecuta y llega a la realidad en el mes de diciembre. Tenemos consecuencias remotas, a menudo enormes, de causas muy insignificantes. Si nos movemos dentro de lo que ha sido la evolución de los mercados, la evolución de la economía en Argentina y en la región, la incertidumbre siempre estuvo presente y siempre está presente, y tenemos que saber cómo administrarla. En aquel entonces, y creo que vale para hoy también, clasificar a las compañías en dos grandes rubros: las empresas reactivas y las empresas anticipativas. Las empresas reactivas son aquellas que tienen vida útil acotada por la coyuntura. Nosotros tenemos una cultura en donde reaccionamos, o sea, si nos enteramos de que aumentó el dólar, al otro día nos juntamos con los gerentes a ver cómo podemos cambiar esa realidad que ya no podemos cambiar. No tenemos a lo mejor planes A, B, C o D en caso de que el dólar suba, la inflación suba, tengamos un despido masivo o que el mercado no responda a la venta de nuestros productos y servicios. Las empresas reactivas difícilmente con ayuda de la tecnología puedan mejorar. El otro gran grupo son las empresas anticipativas, las empresas planificadoras, las empresas estratégicas, muchas de las que comentaba acá, ¿tu nombre? Joaquín, de las empresas de Silicon Valley y todas esas empresas con mentes brillantes, están dentro del grupo de empresas anticipativas porque analizan los escenarios desde otro punto de vista, y nosotros tratamos de apuntar a que las empresas regionales, las empresas nacionales, trabajen en este concepto de empresa anticipativa, que sean planificadoras, que sean estratégicas y que tengan planes de negocio más allá de la coyuntura. Y acá vamos a empezar a desandar el tema de la tecnología. Vamos a hacer una mención muy potente durante la presentación en la figura del gerente, la figura del management que tienen que tener las compañías. De esta evolución del año 2002 hacia acá, hemos podido también que hay ciertos pilares dentro de las compañías que nos definen nuestro proceso de negocios. Y hemos podido sintetizarlos en 5. El primer pilar son las tecnologías, por supuesto. El segundo pilar son los procesos. Hay muchas compañías, aunque ustedes no lo crean, muy grandes del sector agropecuario, del sector comercial, que siguen trabajando con procesos manuales. También tenemos el tema de los recursos humanos. Si bien Mirko hablaba de los recursos desde el punto de vista tecnológico, también hay un gran problema con los recursos de las compañías que no están bien formados, y muchas veces el impulso que los lleva a estar dentro de la compañía es simplemente la remuneración mensual. No entienden todavía el proceso de negocio en el cual están insertos. Por otro lado, el management. Se acabaron las empresas familiares, como todos sabemos esa problemática. El management tiene que ser muy estratégico, de visión a futuro, y tener en cuenta estos pilares digamos, en el proceso de negocio. Y por último,
las alternativas al modelo de negocio. Si yo vengo fabricando, desarrollando determinados servicios durante mucho tiempo, me dio muy buenos resultados, fui exitoso, nada me asegura a mí que eso va a ser sustentable en el tiempo. Tengo que tener alternativas a mi proceso de negocio sin temor a reinventarme cuando sea. Fundamentalmente en estos entornos de alta incertidumbre en los cuales se mueven las compañías y a las cuales las empresas de tecnología tenemos que darle soporte. Hay un nuevo enfoque de la generación de valor para las empresas. Nosotros lo podemos definir en la generación de los factores de competitividad, los factores de elegibilidad del mercado. Y también cómo incorporar a esa toma de decisiones sistemas de tecnología, sistemas de toma de decisiones, sistemas decisionales y fundamentalmente para poder ampliar y mejorar sus procesos de negocio. Siempre tenemos que estar presentes, nosotros les comentamos a la empresa que siempre tienen que tener ellos la idea de la mejora continua. Voy a retomar una cuestión que comentó Mirko sintéticamente días pasados, teniendo una charla con un empresario muy exitoso de Concepción del Uruguay, del rubro materiales de construcción. Me preguntaba cuál era el alcance de nuestros servicios. Nosotros tenemos una consultoría en servicios tecnológicos que, si bien no desarrollamos software, integramos software ya desarrollado para la mejora de procesos de negocios en empresas. Y él me comentaba que estaban al 100%, que no necesitaban nada de tecnología, que tenían todo lo último, que no había más para incorporar. Y a mi pregunta de qué sistemas tenían un sistema de gestión comercial, compras, ventas, facturación, clientes, proveedores, sueldos, y que eso andaba muy bien y que hacían la contabilidad al día y estaba tecnologizado. Y una empresa que factura 300 millones de pesos por mes, aproximadamente. Bueno, le dije que lamentablemente le tenía que decir que le estaba faltando mucho, que simplemente tenía un área cubierta, pero su empresa era una empresa que registraba bien, pero no era una empresa que planificara su modelo de negocios hacia el futuro. Todavía me está diciendo de todo porque él pensaba que tenía la empresa muy tecnificada. Claro, hay un consenso, hay un concepto para los más... digamos, los no tan jóvenes, que hace un tiempo atrás se hablaba de los sistemas informáticos como sistemas de información gerencial, que eran sistemas más abarcativos que un sistema de gestión o un sistema registral. Podemos referirnos de distintas maneras a un sistema de información general, a un sistema de información, de procesamiento de información, un sistema de información y decisiones, un sistema de soporte de decisiones, todo tipo de herramientas que equipos profesionales como Mirko y como las empresas colegas de la Cámara de Software de Concepción desarrollan para las empresas. Pero en realidad, un proceso de un sistema de información gerencial hoy debería empezar a incorporar a esta tecnología otros niveles de decisión basados en tecnología que ya paso a comentar. Esta es un poco la foto de este empresario exitoso que tenía todo conectado en su empresa, funcionando, y supuestamente él tenía el top de lo mejor en cuanto a tecnología. Bien. Esta frase yo digamos, así como está cambiando el mundo de la empresa, está cambiando el entorno, está cambiando el mercado, estamos inmersos en una incertidumbre, también cambia el mercado laboral. Más allá de los problemas que hemos escuchado o las realidades que hemos escuchado hoy en los expositores previos respecto de la problemática laboral en el mundo de la tecnología, también existe una problemática en el mundo en general del trabajo. Y esta expresión de uno de los accionistas de la General Electric, que dice que yo creo que esto ya está pasando en las grandes compañías, que debemos de pasar de una etapa en la que nuestra remuneración a las personas tengan más en cuenta lo que le aportan al modelo de negocio de la empresa que lo que controlan o supervisan dentro de la misma. Dicho en otros términos, la compensación monetaria de nuestros recursos, de nuestros empleados, debe vincularse más al negocio que hace, menos a la organización que se construye. Por ende, el mercado laboral está cambiando sustancialmente en los últimos años y esto hay que tenerlo muy en cuenta dentro de lo que veníamos sumando. Incertidumbre, empresas pymes, realidades, recursos, falta o no hay niveles de educación suficientes para satisfacer la demanda, ítems que van sumando a que estas realidades vayan modificándose. Bien, hasta acá estamos. Entonces, este empresario, si hubiera entendido la charla, bueno, es un amigo personal, así que no hay ningún problema. Él me tendría que preguntar, digamos, después de comentarme que tiene la empresa absolutamente tecnificada, cómo podría hacer
para dar un paso más allá. Entonces, la idea sería, todos sabemos que en las empresas, en todas las organizaciones, se generan altísimos volúmenes de información. Se genera información, que no sabemos muchas veces para qué, o está dentro de las bases de datos, y hoy por hoy hay herramientas, hemos escuchado mucho, sucintamente se habló acá y se puede expandir después en las preguntas, el tema de la inteligencia artificial, la inteligencia de negocios, todo lo que es la tecnología 4.0, la digitalización, digamos, conceptos muy globales que llevan a esto, digamos, al manejo de los datos, al manejo masivo de la información que ya está guardada y generada y procesada en los servidores de las compañías. Por ejemplo, juntar datos es muy fácil. Tenemos base de datos, nosotros en nuestros teléfonos, en nuestras computadoras tenemos datos a rolete y no sabemos qué hacer. Juntamos y juntamos datos. Muchas veces no sabemos qué hacer con ellos, mucho menos las compañías. Hablamos de la inteligencia de negocio. Esto es un concepto nuevo, en donde no es un sistema, son prácticas o métodos que las empresas tienen que utilizar para analizar, comprender, observar todos los datos que tienen relación con su modelo de negocio y cómo los van a usar para mejorar ese modelo de negocio, y cómo para mejorar ese modelo de negocio yo me vuelvo más competitivo, más elegible, que es lo que veníamos hablando anteriormente en este aspecto. La inteligencia de negocios contribuye al análisis de los datos históricos, los datos actuales y a las predicciones. Es muy común, me ha pasado en algunas compañías, que van a tomar un gerente comercial. Toman el gerente comercial y le dan una pauta, le dan todos los beneficios, sueldo, tarjeta corporativa, vehículo, y le piden que aumente las ventas un 20% por año como objetivo, como cuota. Un buen gerente comercial debería preguntar, antes de firmar su contrato, por más tentador que sea, cómo ha sido la evolución de las ventas los últimos 5 años. Y seguramente no le van a dar esa información. Pero si esa evolución de las ventas ha sido un 5% promedio por año, nada hace suponer que, por más que sea un super gerente comercial, de un 5% que viene arrastrando de aumento de ventas por año a la compañía, en un año, por arte de magia, va a aumentar a 20. Con lo cual, yo, gerente comercial, no firmo ese contrato porque me estoy auto excluyendo de la compañía, me están poniendo una meta muy alta, porque la compañía no tiene antecedentes de que eso ocurra y no va a ocurrir un milagro. Podemos tender a un 7, un 8, un 10% con gestión, pero tengo que tener información. La inteligencia de negocios no solo sirve para este gerente que puede pedir la información y seguramente no se lo van a dar, pero sirve también para el management de la compañía, para saber cómo ha venido evolucionando años anteriores con la información que tengo guardada, cómo está evolucionando actualmente, pandemia mediante, en donde todos los indicadores se cayeron, y en función de eso poder proyectar hacia futuro cómo se va a comportar nuestra organización. Hablamos de la nueva revolución industrial. La nueva revolución industrial, economía 4.0, todo un sinnúmero de nombres que engloban el mismo criterio. Digamos, hablamos de lo digital para automatizar. Dentro de un rato, acá el ingeniero Surace va a hablar de digitalización, un colega de la Cámara. Ya vamos a hablar de algunos casos de éxito en la región, de lo que es digitalización. Todo lo que sea digital, todo lo que se pueda digitalizar, tiene que ver con este concepto de la economía 4.0. Sistemas productivos, sistemas comerciales, sistemas políticos. Hoy por hoy las encuestas políticas se hacen a través de las redes sociales. Es una forma de digitalizar el llamado telefónico al número fijo que daba cualquier resultado. Hoy por hoy yo tuve la suerte de trabajar para una consultora hace unos años en Córdoba que hacía mediciones políticas en la parte tecnológica, y ellos estaban censando en las redes sociales el humor de la gente. O sea, hacían encuestas de formas de pensar respecto de determinado tema, digamos, y los resultados eran asombrosos. Bien, y bueno, obviamente sistemas científicos en general, todos los sistemas sociales hoy por hoy están atravesados por la tecnología. Otro caso de transformación digital que hemos desarrollado en otro frigorífico de la ciudad de La Roque, nos pidieron analizar los archivos de mails, porque ellos intuían que en los archivos de mail de la oficina de compra había información sensible.
los pudimos hacer a través de inteligencia artificial, barrer esos archivos, y nos encontramos que había una oficina de compras paralela a la compañía que derivaba compras y presupuesto sin que nadie se enterara dentro de la compañía, y aparte de ahí surgió un sinnúmero de clientes que no estaban registrados, operaciones que no estaban registradas, simplemente del análisis de archivos de mails a través de herramientas de inteligencia artificial. Y por último, un caso que estamos implementando en este momento, un laboratorio de vacunas aviares que es Inmuner, que también, a pesar de tener una planta muy importante y exportar sus productos, hacían todos los procesos a través del Excel. Hoy empezamos con metodologías ágiles, con formularios ágiles, y hoy por hoy tienen transformado toda su temática del laboratorio, todo lo que tenga que ver con sus investigaciones. Del Excel pasaron a tener formularios ágiles a través de dispositivos, y esos formularios automáticamente generan el código de software correspondiente que se está subiendo a un sistema de manera automatizada, con lo cual han pasado de un servicio manual a un servicio absolutamente automatizado. Entonces, acá a mí siempre me gusta poner esta foto. Tenemos que pasar de lo artesanal, de la empresa artesanal representada en esa foto, a la empresa digitalizada. Y hace poco también escuché, que me pareció prudente para poner y terminar esta charla y agradecer el tiempo que han dispensado: lo peor no es tan malo como la incertidumbre, y esa incertidumbre va a estar siempre presente, con lo cual manejarla, conocerla, entenderla, no la vamos a poder cambiar. Dentro de las organizaciones, la herramienta tecnológica es una de las herramientas que nos ayudan a, por lo menos, acotar la incertidumbre. Les agradezco el tiempo. Muchas gracias.